Hola y qué tal amigos del shonen y bienvenidos sean al rincón del fandom. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales que les dejo al final del video y en la descripción del mismo. Y no se olviden de dejar un buen like y comentar y todas esas cosas que siempre ayudan muchísimo para que yo pueda seguir haciendo más videos como este. Ya dije todo lo que tenía que decir, así que entonces podemos comenzar con el video sin más dilatación. Con el arco de Namek o de Freezer se puede apreciar una diferencia considerable en cuanto a la escritura y la planificación de los eventos en comparación al resto de arcos de la franquicia desde el inicio de Z hasta el día de hoy, sin cambio constante debido a presiones coeditoriales como podrían ser los constantes cambios de enemigos en la saga de Cell o información que se cambia cada rato para dar sentido a algo que el autor acaba de inventar. Pero como he dicho, este me parece el mejor arco de la franquicia, así que voy a exponer mis argumentos del porqué de esto. La continuidad en la franquicia de Dragon Ball ha sido una cuestión relevante en pocas ocasiones. A lo que me refiero más bien es a que rara vez lo ocurrido en el pasado llega a ser relevante en la saga actual, por lo que el contexto llega a ser un simple adorno independientemente del impacto lógico que debería tener cada suceso. Pero Akira Toriyama no siempre fue así. Normalmente los time skips en muchos animes shonen de peleas o neketsus se influencian por el salto de Dragon Ball a Dragon Ball Z, salto que a diferencia de otros animes donde la única diferencia es que los personajes han crecido un par de centímetros o han entrenado, saben algún truco nuevo y son un poco más maduros. En Dragon Ball ese lapso de tiempo supone un nuevo universo, nunca mejor dicho. Hay que añadir que lo que hace del time skip de Dragon Ball algo destacable es que ocurrió de una semana a la otra prácticamente, de Dragon Ball original a Z o una semana de espacio, lo que para un lector semanal supuso que de repente Goku sea padre, descubrimos que venía de otro planeta y que existe el negocio de destruir o vender planetas al mejor postor. En los primeros capítulos se nos muestra que ahora las peleas son mucho más sangrientas y destructivas de lo que nos tenían acostumbrados. Piccolo, el mayor enemigo y el representante del mal, hasta ese momento pasa a ser el maestro del hijo de Goku. Goku muere y en el otro mundo entrena con un dios. Puede que para nosotros que ya hemos visto Dragon Ball miles de veces no sea para tanto, pero imagínense ese salto para alguien que ve o lo lee un capítulo a la semana. Si bien esto podía ser tan solo relevante para el arco de los Saiyajin, como he dicho a diferencia de otras sagas, el arco de Namek o Freezer es una continuación bastante clara y directa de la saga de los Saiyajin. Para entender dicho arco realmente necesita un contexto. Uno puede entender que sin las consecuencias del arco anterior, esta saga no tendría razón alguna. Lo que ya hemos visto que con las otras sagas tan solo ocurre a niveles superficiales. Debido a la muerte de sus amigos, Goku y compañía deciden viajar al planeta de Namekusein, del cual saben su existencia porque Krillin escuchó a Vegeta mencionar algo del origen de Piccolo, por lo cual llegará a la conclusión de que en este planeta deben existir otras esferas del dragón. Debido a la conversación sobre las esferas entre Vegeta y Nappa, el ejército de Freezer también decide ir a Namek igual que el mismo Vegeta, quien sobrevive gracias a que Goku le perdona la vida después de matar a sus amigos. Es decir, que incluso la introducción del enemigo no tendría razón de ser sin la saga anterior. Son estos pequeños detalles los que te muestran que Akira realmente le ponía pasión a la parte de las escrituras cuando no hay editores molestando o forzándole a escribir más. Por otro lado, se explota la idea de un universo más grande con distintas razas y criaturas poderosas que forman parte de una especie de sociedad en la que Freezer es el rey indiscutible, cosa que se viene avisando desde el inicio de Z con el descubrimiento de la raza de Goku y Piccolo, o lo que se dedicaban Raditz, Vegeta y Nappa, que eran conquistar y vender planetas. El antagonista del arco anterior sigue teniendo peso en este arco, no desaparece del mapa como ocurre con otros villanos que el único impacto que tienen es que hicieron al protagonista más fuerte. Es más, debido a las consecuencias del arco anterior vemos una evolución en este, por lo cual podemos seguir explorando al personaje, sus ambiciones y sus rivalidades. Es decir, que no se ha dejado de lado o se ha olvidado a un personaje solo porque se ha cambiado de arco. Más importante aún, se sigue explorando la historia de Dragon Ball y su mundo, con el tema de Freezer y la destrucción del planeta Vegeta, y la leyenda del guerrero legendario, el Super Saiyajin. Este arco mezcla las dos cosas que hicieron Dragon Ball lo que es hoy en día, la idea de una aventura desconocida llena de peligros en búsqueda de las esferas del dragón y las peleas que con el estilo de Z, novedoso en ese momento, las vuelven aún más dramáticas. Desde el inicio de Z ya pudimos ver que ahora las peleas eran mucho más duras, pero en este arco vemos el nuevo concepto de pelea en todo su esplendor, con escenas bastante bizarras que fuera de este arco rara vez veremos,
como Gohan con el cuello roto, Freezer atravesando con su cuerno a Krillin y sacudiéndolo, o la tortura al mismo Vegeta. El tema de las esferas del dragón hace que todo se vuelva una carrera contra el reloj. Salir a explorar el planeta, encontrar una esfera, esconderla para que no te la roben, pelearte con los soldados de Freezer y esconderte de ellos, buscar a un patriarca para que desbloquee tu poder. Este arco no trata tan solo de pelear contra un tipo muy fuerte y ya está. Todo lo contrario, los personajes protagonistas tratan de evitar las peleas, opuesto a lo que vemos en otros arcos. Esto genera tensión y drama, porque cada pelea es rodeada por las ideas de que aunque salgan victoriosos, no acabarán en buenas condiciones, cosa que luego se arruina con Dende y sus poderes curativos. Por otro lado, como he dicho, no se siente como simples peleas, aunque en esencia sí lo sean. Vegeta, por ejemplo, tiene sus problemas personales con cada uno de los soldados de Freezer, y este último por lo que hay batallas de ego y sentimentales en cierta forma. Krillin y Gohan están muy por debajo del nivel de muchos soldados de Freezer, por lo que su drama no es solo encontrar las esferas del dragón, también sobrevivir hasta que llegue Goku. Por otro lado, el recurso de Goku llegando tarde ya se había utilizado para el arco anterior, pero aunque poco original sigue funcionando bastante bien, porque ya hemos visto a Gohan, Krillin y Vegeta enfrentar bastantes situaciones mortales. El hecho de que tengan que hacer una tregua con Vegeta es una muestra de ello, aunque hay que reconocer que dicho recurso pierde gracia cuando se utiliza por tercera vez cuando Goku se recupera en la nave de Freezer. Hablando de la tregua, algo que le da bastantes puntos a este arco es el tema de los villanos, algo que suma mucho y permite explorar muchos aspectos de la obra al no ser tan solo un antagonista o dos como mucho, todo el rato, sino varios antagonistas diferentes, estilos de pelea, diferentes caracterizaciones y personalidades, y que van a generar diferentes situaciones. Por ejemplo, las fuerzas especiales de Freezer, vistas en retrospectiva, son un aporte muy bueno, porque vemos que cada integrante tiene diferentes poderes como parar el tiempo, una velocidad impresionante o cambiar de cuerpo. Por no decir que los niveles de poder aún lograban mantenerse al menos durante gran parte de este arco, permitiendo generar situaciones donde la tensión era posible, porque sabías que peleando en grupo o encontrando momentos adecuados era posible lograr algo. Eso, sin olvidar de los rastreadores que leían la cantidad del ki, cuando esto realmente importaba. Una de las razones por las cuales Freezer es el villano más emblemático de todo Dragon Ball, en mi opinión, es por cómo está construido el personaje, por no decir que los siguientes villanos se roban rasgos de Freezer, lo que tan solo los perjudica. Freezer es el villano más popular de Dragon Ball por una buena razón. Su moralidad y sus motivos son claros desde un inicio. Tiene el poder para respaldar su imperio, su historia conecta con el pasado de Goku y de todos los Saiyajin, y además es uno de los personajes más despiadados del universo del anime. Incontables razas fueron exterminadas por su culpa y las repercusiones de sus acciones se sintieron más allá de Dragon Ball Z, porque hasta llegaron a Dragon Ball Super con su resurrección y el actual arco de Granola. Todos sabemos que una de las características más notables del guión de Akira Toriyama es la simpleza del guión de sus historias, y como tal, muchos de sus villanos suelen ser bastante simples, tanto que puedes resumirlos en sujetos que son malos porque sí, y que tienen ganas de pelear con el enemigo más fuerte que se encuentren. Freezer no es que sea mucho más complejo que eso, pero son las pequeñas diferencias del contexto que lo rodean lo que lo diferencia ampliamente con el resto. Para empezar, Freezer es un personaje que se deja en claro que no está en la obra tan solo para pelear, es el emperador del universo. Sus acciones y decisiones marcan gran parte de lo que ocurre en el universo de la obra, aunque no seamos conscientes de ello. Un caso que sí conocemos es la destrucción del planeta Vegeta, por temor a la capacidad de volverse más fuertes de los Saiyajines y la leyenda del Super Saiyajin. Luego de 20 años más tarde, Toriyama, en su costumbre de reescribir las cosas, cambiaría el motivo quitándole peso. Esto hace que el personaje sea parte viva del lore de Dragon Ball. Sus acciones afectan y mueven la trama de forma directa e indirecta. Como digo, Freezer no está en escena tan solo para pelear, tiene objetivos y asuntos propios que poco tienen que ver con los protagonistas, al menos de forma directa. Esto, sumando a su personalidad sádica y dominante, hace un personaje que, aunque simple, bastante bueno para lo que ofrece Dragon Ball en cuanto a lo que son los villanos. Por otro lado, una de las cosas más atractivas del emperador son sus transformaciones. No hablo de su diseño, apartado que Akira siempre mantiene bastante interesante, menos cuando se trata de elegir tintes de cabello, sino del significado de estas. Estas son atractivas porque no tenían razón de usarse. Freezer se transforma para demostrar su superioridad y generar terror en sus adversarios, viendo que aquel monstruo sádico que no podían superar ahora es muchísimo más fuerte a cada paso.
En este caso, los niveles de poder sin sentido tenían algo de gracia, pues que hacían más épica la leyenda del Super Saiyajin, el desenlace de la saga que como posible final hubiera sido bastante redondo. Luego de la saga de los Saiyajin, donde el papel del villano estaba centrado en el príncipe de esta raza, cuando la trama cambia de lugar al planeta de Namek, es donde podemos ver quién es el verdadero villano y el causante de todo lo que conocemos como la desgracia de nuestros protagonistas, y del mismo Vegeta, que luego nos contarán bien su historia y el porqué de sus actos. Esto enriquece de gran manera la historia porque además de contarnos el origen del personaje, y nos cuentan toda la historia de su raza, incluyendo por supuesto a Goku. Nos muestran otro lado de Vegeta, porque a pesar de que cuando estuvo en el planeta Tierra como el villano de turno, la evolución de este se da de una manera tan buena y natural, y por sobre todo, y lo más importante, sin faltar la esencia misma de este personaje. Sigue siendo el mismo Saiyajin ambicioso y que no le importa qué método utilizar para alcanzar sus objetivos, pero que de esta perspectiva que nos lo muestran llegamos a empatizar cada vez más con él, sin darnos cuenta. Nos saca del enfoque del típico personaje que tiene que cumplir su rol para pelear con el protagonista y ya, sino que le da un trasfondo del porqué de sus acciones y lo conectan a la perfección con lo que mueve la trama principal de esta saga, las esferas del dragón y su tan anhelado deseo. En esta saga, Vegeta pasa de ser el enemigo de Krillin y Gohan a formar una especie de alianza por conveniencia, en contra de Freezer y sus soldados, porque se da cuenta que sin ayuda no puede ganar o por lo menos estar más cerca de sus objetivos. Y esto es excelente porque demuestra la tensión y el peligro constante en el que se encuentran los personajes a cada momento. Esta saga no te da ningún respiro, todo el tiempo están pasando cosas y hay cambios por todos lados, ya sea de lealtad, de que aparezcan personajes nuevos y acciones de estos que cambian el sentido total de la historia. Vegeta a lo largo de esta saga demostró ser el personaje con más desarrollo y trasfondo, tal así que llegamos a verlo llorando, suplicándole a un recién llegado Goku, el cual aparentaba haberse convertido en el guerrero de la leyenda, el Super Saiyajin. Y con esto, en sus convicciones, Vegeta le pide con sus últimas palabras, y pese a su gran orgullo, que acabe con Freezer con sus manos de guerrero Saiyajin, en una escena de lo más épica. Con esto es como culmina con lo que ya todos sabemos, un final desgarrador para el personaje, pero solo el comienzo de la historia en su evolución y narrativa, en lo que lo convertiría, pese a todas las contras que siempre tuvo, en el mejor personaje de esta franquicia. El mayor temor de Freezer que se terminó volviendo realidad, convencido en un momento de que todo era un cuento idealizado por los Saiyajin por querer creer en algo de lo cual aferrarse, todo esto contextualizado con la historia y trasfondo de un derrotado Vegeta en todos los aspectos, hace que la leyenda trascienda aún más. A pesar de que Freezer quería no creer y convencerse de que todo era una mentira, en el fondo sentía ese temor de que eso ocurra o en cualquier caso que los mismos Saiyajin se unan para poder derrotarlo, y eso sería una molestia para él, y es que es por eso del accionar de acabar con el planeta Vegeta en su momento. Para la desgracia del villano, esto se terminó convirtiendo en una realidad, y terminó siendo nada más y nada menos que el hijo de aquel Saiyajin que una vez se le reveló y dio la cara por todo lo de su raza, Bardock, de quien recordaría su cara hasta ese momento porque su hijo, Son Goku, era un calco en imagen de su padre, y el temor del tirano de Freezer era evidente al ver los ojos de la furia reflejada en la sangre del protagonista, que ésta transmitía la furia de todos los que fueron asesinados, tanto sus hermanos de raza como también los habitantes del planeta de Namek. Para finalizar, como pueden ver, esta saga es en mi opinión la mejor por lejos de toda la franquicia, porque representa el estado más alto y puro de lo que representa Dragon Ball en su mejor versión, y lo demuestra con una historia que se ve reflejada en sus personajes, la tensión y trama que a pasar los capítulos nos genera cada vez más emoción al verla, conectada y teniendo como punto de partida la saga anterior y sentando las bases tanto como el origen de Goku, su raza y su destino, como también el de Piccolo y las esferas del dragón. El poder hacer a un lado a su protagonista para poder hacer crecer y darles más protagonismo a otros personajes de una gran manera. El hacer que la tensión y lo desconocido esté a la hora del día en todo momento, pasando de pensar que sería un viaje sencillo al estar en toda ocasión al borde de la muerte. Alianzas con personajes que nunca pensaría que llegarían a formar parte, cambiando de bando y personajes interesantes por todos lados. Y por supuesto, el mejor villano de toda la franquicia, con sus ideales y su tiranía, que demuestra que hará lo que sea con tal de conseguir sus objetivos sin importar el método a utilizar.
el desarrollo de Vegeta y la historia de su raza, y el porqué de su orgullo y desesperación por querer vengarse del tirano de Freezer. Y por supuesto, no sería posible tampoco sin la leyenda del guerrero legendario, el Super Saiyajin. Culminando así con una excelente saga que, como vimos, lo tiene absolutamente todo, y que tranquilamente podía haber sido el final de esta hermosa historia, y que no fue así, pero que a pesar de esto, todos los fanáticos estamos más que agradecidos pese a las falencias que puede tener en general que esta maravillosa historia siga adelante y nos siga haciendo vivir hermosos momentos.